Hola, ¿qué tal mis hermanos? Les saluda de nuevo su hermano en Cristo, el diácono permanente Félix Carrera Franco, dándoles de nuevo una cordial bienvenida a esta nueva emisión de Gotitas para la Fe. Continuamos con nuestra reflexión sobre el credo de los apóstoles, o el que llamamos el símbolo de la fe. En esta ocasión quisiera compartir un poco con ustedes acerca del quinto artículo de nuestra fe cristiana, el cual textualmente dirá que Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. El símbolo de los apóstoles confiesa en un mismo artículo, uno solo, un mismo artículo de fe, tanto el descenso de Cristo a los infiernos como su resurrección del lugar de los muertos al tercer día. Porque es en su Pascua, ahí donde desde el fondo de la muerte, Él hace brotar la vida. Jesucristo es la fuente de la vida. Nos dice la Sagrada Escritura en la carta de Pablo a los Efesios que Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió. La Sagrada Escritura, al referirse respecto a los infiernos, hace una distinción respecto al infierno de la condenación eterna. Estos infiernos constituían aquel estado de todos los hombres y mujeres, justos o injustos, que habían muerto antes de Cristo. Con el alma unida a su persona divina, Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios. Después de haber vencido, mediante su propia muerte, a la muerte y al diablo, que tenía poder sobre la muerte, dirá la carta a los Hebreos, Jesús ha liberado a los justos que esperaban al Redentor y así les abrió las puertas del cielo. La Sagrada Escritura le llama a estos infiernos el Sheol, es decir, a la morada o al lugar de los muertos, a donde bajó Cristo después de haber él mismo padecido la muerte, porque ahí los que estaban se encontraban privados de la visión magnífica de Dios. Estas almas justas esperaban a un libertador. Jesús no bajó allí, sin embargo, a liberar a los condenados, ni tampoco para destruir el infierno de la condenación, sino únicamente para liberar a los justos que le habían precedido, según se menciona en la primera carta del apóstol Pedro. Por eso hasta los muertos se ha anunciado la buena nueva, para que, condenados según la carne, según los hombres, vivan en espíritu, vivan según el Espíritu de Dios. Primera de Pedro 4:6. Este descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio del Evangelio de la Salvación. En el marco de los acontecimientos de Pascua que en estos días estamos celebrando, este primer encuentro, este primer elemento que resalta es que el sepulcro se encuentra vacío. El primer paso que dan los apóstoles para atestiguar el hecho de la propia resurrección es ir a visitar el sepulcro. Después de haber recibido noticias del supuesto robo del cuerpo de su maestro, además del signo esencial que es el sepulcro vacío, la resurrección de Jesús también es atestiguada por las mujeres. Ellas son las primeras que encuentran a Jesucristo ya una vez resucitado y lo anuncian a los apóstoles. Jesús después se le apareció a Pedro, luego a los 12 y más tarde a más de 500 hermanos a la vez. Dirá San Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15 y versículos del 5 al 6. La resurrección de Jesucristo es un acontecimiento que no tiene precedentes porque, además de ser no solo un evento histórico, ha sido verificado y atestiguado mediante signos y testimonios. Trasciende y sobrepasa la historia como misterio de la fe, en cuanto implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Por este motivo, Cristo resucitado no se manifestó al mundo entero, sino a sus discípulos, haciendo de ellos sus testigos ante el pueblo. Pedro, quien es llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versos del 31 al 32, ve por lo tanto al resucitado antes que los demás, y su testimonio queda para la eternidad. La misma Sagrada Escritura nos dirá, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón.
Precisamente el mismo Evangelio según San Lucas, solo que en el capítulo 24 y versículo 34. La resurrección de Cristo no es un regreso a la vida terrena, sin embargo. Su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado. Lleva en él las huellas de la pasión, solo que ahora participa ya de una vida divina, con las propiedades de un cuerpo glorioso. La resurrección de Cristo es, por lo tanto, entonces, la culminación de la encarnación. Es una verdadera prueba de la divinidad de Cristo. Esto confirma cuanto hizo y enseñó y realiza todas las promesas divinas en favor nuestro. Además, el resucitado, este vencedor del pecado y de la muerte, es el principio de nuestra propia justificación y de nuestra propia resurrección. Ya desde ahora nos procura la gracia de la adopción filial, es decir, como hermanos, que es real, una real participación de su vida de hijo unigénito. Más tarde, al final de los tiempos, Él resucitará nuestro cuerpo mortal. En la ascensión se da una nueva manifestación de la grandeza del Señor, lo cual reflexionaremos en las próximas cápsulas de Gotitas para la Fe. De nueva cuenta, les pido que de favor puedan compartir esta y otras reflexiones entre sus personas conocidas, sus contactos, y si les es posible también suscribirse al canal de YouTube de un servidor. Sería de infinita ayuda para la fe. Que Dios les acompañe. Les dejo mi bendición. El Dios Todopoderoso, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De nueva cuenta, los espero en una siguiente emisión de Gotitas para la Fe. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, el diácono permanente, Félix Carrera Franco. Que Dios les bendiga y les guarde. Que tengan feliz noche, tarde o día según el momento en que vean esta reflexión. Hasta luego.